Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la puntualidad. En realidad, el día de hoy tenemos dos temas que van muy de la mano con respecto a la educación sexual. Nosotros trabajamos en base a los derechos humanos, que es el tema que nos trae en este momento, pero también nos acoge el tema de la perspectiva de género, que es la que viene en la segunda parte. Vamos a ver de qué forma en realidad se logran mimetizar, probablemente hasta involucrar, para poder trabajar los dos puntos. No es como decir los pilares para poder seguir avanzando en este tema de la educación sexual integral. Quiero saludar a todas las personas que el día de hoy se han conectado y los que pronto se van a conectar, probablemente revisarán la clase en la grabación. También les doy la bienvenida a nuestro tema del día de hoy. Antes de iniciar nuestro tema que realmente nos va a ayudar bastante a poder entender el tema de la educación sexual de alguna forma. Este viene a ser los enfoques no teóricos de la educación sexual integral. En este caso vienen los derechos humanos como tal y la perspectiva de género e interculturalidad. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de lo que es derechos, pero no solamente vamos a hablar de los derechos humanos, sino también vamos a hablar de los derechos, como para ir repasando los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Qué tan importantes son dentro de la educación sexual integral? Entonces, vamos a dar inicio. Pero antes de dar espacio a la parte de los derechos como tal, quiero que me puedan acompañar un videíto de, voy a ver cuántos minutos, 3 minutos, ¿ya? Quiero que me acompañen a revisarlo, que está muy interesante, sobre el tema de los derechos como tal dentro de la educación sexual. ¿Qué quiere decir? Que la educación sexual se torna actualmente como un derecho humano. Entonces, para ello tenemos que saber qué es el derecho humano, qué son los derechos humanos. ¿Tenemos, no tenemos? ¿Quiénes son los privilegiados, quiénes no? Eso el día de hoy lo vamos a ir viendo y por supuesto como para ir desgranando un poquito, vamos a hablar de la salud, en este caso de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que van a ser sumamente buenos. Vamos a ver, voy a poner un ratito el audio y voy a estar aquí, obviamente, escuchando. Vamos a ver qué tal. Estas jornadas van a incluir un foro fundamental, crucial, para discutir la relación que docentes, investigadores, activistas de todos los niveles educativos tenemos con la educación sexual integral. Es fundamental en este momento porque estamos atravesando desde hace 15 meses, 16 meses, una situación en que nuestros derechos son arrebatados no solo en términos económicos, porque no hay financiamiento, porque se suspenden los programas, porque se despide a las personas que estaban a cargo de ellos, sino fundamentalmente porque se declaran irrelevantes, se declaran que no son prioritarios en este momento de la Argentina. Nuestra gran preocupación es que la ley de educación sexual integral no es una prebenda que pudo haber dado en algún momento un gobierno, sino que es el resultado de 30 años de luchas históricas a través de las cuales el movimiento de mujeres, el movimiento de la diversidad sexual. No se escucha. Ay, 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 vamos a ver, ¿ya? ¿Qué ha pasado aquí? Qué raro, le puse estéreo. No importa, yo lo voy a explicar. Si no se escucha, no se preocupe. Aquí la señorita que ustedes están viendo en pantallas viene a ser una docente de la Facultad de Ciencias de Educación en el Paraná, ¿no? ¿Qué pasa con ella? Ella explica
de que realmente el hecho de que puedan capacitarlas a ellas o se puedan capacitar en educación sexual integral sería extraordinario porque ellos podrían entrar a entender estrategias nuevas que se puedan dar y por supuesto de la forma en que ellos podrían dar la educación sexual como tal, como efecto par. Ahora, aquí hay que hablar algo muy importante. Cuando nosotros trabajamos las modalidades, se podría decir, eso lo vamos a ver obviamente en un módulo más adelante, no ahora, es que nosotros tratamos de que la educación sexual se expanda por todos lados, que se trate de ir, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la educación sexual de alguna manera la queremos expandir? Trabajamos de alguna manera con metodologías o estrategias y una de ellas es trabajar con los mismos alumnos en los adolescentes pares. Buscamos a los alumnos que probablemente son los que tienen más llegada a los demás, los que se han formado como tipo ejemplo de ellos para los demás, como que los siguen. Entonces, nosotros, digamos, los adolescentes tratan de ver esos ejemplos y siguen, ¿no? Siguen a estas personas, a sus propios compañeros. Si sus propios compañeros hablan de educación sexual integral, de alguna forma ellos lo van a seguir y va a haber obviamente cambios, ¿no? Entonces, ella decía, la docente, que esta es otra forma de trabajo, que sería muy importante, espera, dame un segundito, es que no tengo, Y el ay, conjunto esperen un ratito. de los No tiene sonido, ahora le he quitado el sonido para irles explicando un poco de qué se trata. No, no es necesario que lo escuchen. Decía que el conjunto de educadores, ¿no? Hace que, obviamente, por cada época que se tiene en la vida se pueda, de alguna manera, educar a la diferencia de otras generaciones que hay, ¿no? Entonces, ella estaba muy contenta porque no solamente es hablar de la educación sexual como tal, de tu cuerpo y demás, sino que también te enseña obviamente una moral diferente, ¿no? Entonces todo eso hicieron como un foro, una ayuda, empezaron a conversar y obviamente eso es muy importante porque los debates se abren justamente para que se pueda dar eh, los conocimientos desde los puntos de vista y cada uno tiene el derecho de poder opinar, eso sí, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente se hablaba aquí, así que no, no se preocupen, ya les paso el videíto para que lo puedan ver en la educación sexual como, dice, como un derecho, ¿no? Voy a sacar un rato de él. Ahora sí, vamos a ver el tema que nos acoge el día de hoy. Y es justamente hablar de esos derechos, de los derechos humanos que tú, por ya ser humano, ya lo tienes. Listo, desde que naces hasta que te vayas de esta tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es hablar de los derechos? Realmente, hablar de los derechos es hablar de historia, ¿no? Es hablar de situaciones que probablemente nosotros, como seres humanos, probablemente no hemos estado en el momento indicado desde el inicio de todo este proceso que son los derechos humanos. Pero sí hay que entender qué significan los derechos humanos, ¿no? Muy bien. Los derechos humanos vienen a ser normas que se reconocen y de alguna manera nos va a proteger la dignidad de todo ser humano. Gracias a que tenemos derechos humanos es que nosotros de alguna manera podemos protegernos ante ciertas situaciones y que de alguna manera podemos caminar en base o en pro a algo positivo. Estos derechos se rigen de la manera en que los individuos viven en la sociedad y pues se relacionan entre sí, ¿no? Al igual que probablemente en las relaciones del Estado. En este caso, ¿quién me da los derechos? Obviamente el Estado protege mis derechos que yo tengo como ser humano. Pero hablando de los deberes, porque siempre los maestros nos dicen, si tú hablas de derechos, pues Susan, no te olvides de también mencionar los deberes que tienen con nosotros, en nuestros hijos. Entonces siempre se le indica que los deberes son responsabilidades que el individuo va a tener frente a situaciones o frente a una u otra situación. Yo, por ejemplo, tengo deberes como hija, tengo deberes como madre, tengo deberes como esposa, tengo deberes como profesional,
tengo deberes como docente, tengo deberes en diferentes, son mis responsabilidades, en este caso Susan, para los demás. Los derechos es los demás, quiere decir el Estado, conmigo. Tengo que reclamar mis derechos. Muy bien, los derechos humanos vienen a ser facultades prerrogativas fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlos. Tú eres persona, tú tienes derechos, sin las cuales no se puede vivir, obviamente, como ser humano. Hay algo muy interesante que caracteriza a los derechos, ¿no? Que realmente tú dices, ah, bueno, los derechos son por esto, por esto, por eso. Primero vamos a ver la primera característica de los derechos y es la universalidad y, o también en este caso, la inalienabilidad, ¿no? ¿Qué viene a ser la universalidad? La universalidad es, digamos, que todos los derechos y en todos los seres humanos se les tiene que dar en cualquier parte del mundo, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, de repente el idioma, la parte étnica, ninguna. Todos tienen derechos humanos. Esto es universal. ¿Qué significa inalienable? ¿No? El ser, en este caso, inalienable es porque yo como Susan no puedo renunciar a mis derechos. No puedo decir, disculpen, quiero renunciar a todos mis derechos. No quiero derecho a la vida, derecho a todo, no quiero, quiero renunciar. No, no puedes, ¿no? Porque una característica es inalienable. Otra característica que aquí estamos poniéndolo es indivisible. ¿Qué quiere decir indivisible? Que no se puede separar, que yo de alguna manera puedo decir, bueno, estos derechos sí y estos derechos no, no me interesan, voy por estos y estos que se vayan. No, no puedo yo de alguna manera separar o jerarquizar. A ver, ¿cuál es mejor? Este derecho va primero, claro, porque este es más importante. Ay, no, pero este también es importante. No, no, no podemos de alguna manera jerarquizar, darle un puesto, puesto uno, puesto dos, no. Luego tenemos que son imprescriptibles. ¿Y qué vienen a ser los derechos humanos cuando hablamos de imprescriptible? Es que no tiene fecha de caducidad, no tiene. No se va a pasar, no se va a vencer. Tú no vas a buscar atrás de los derechos humanos y decir, ¿cuándo se vencerá? A ver, voy a mirar. No, porque no hay. No tiene fecha de vencimiento. Y obviamente es irrenunciable. Yo no puedo ir acá a la esquina y le digo, señor policía, quiero renunciar a todos mis derechos, por favor, no quiero nada. ¿Por cómo voy a vivir si los derechos humanos son facultades que se te da para que tú de alguna manera siempre la puedas utilizar? Y que sería muy bueno, ¿no? La sociedad que sin amenazas pueda trabajar, hacer las cosas bien, pero a veces no es posible, ¿no? Características. Ahora, existen de alguna forma cuatro tipos de generación en en los derechos humanos. Y esto es importante que de alguna manera se lo pueda mencionar. Cada generación va a venir con una enseñanza y obviamente esta enseñanza de alguna manera viene con ciertos derechos. Por ejemplo, la primera generación dentro de la forma, cosa que sí, acá está justamente un ratito. La primera generación habla mucho de los derechos civiles y políticos. No sé si por acá lo tengo. Sí, acá está, miren. Esto se ha dividido en generaciones y acá está la primera generación, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Cuando hablamos de la primera generación, hablamos, dice aquí claramente, de los derechos civiles y políticos que van a proteger al ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles serían esos de repente derechos que protegen a los seres humanos? Obviamente el derecho a la vida, de todas maneras, por eso es que nosotras, colegas, probablemente tratamos de celebrar parte de lo que es el niño al nacer, ¿no? El Día del Niño al nacer, porque probablemente ese pequeño no tenga todavía voz y voto, no puede ni decir mucho porque ahí está muy pequeño, pero tú como madre te cuidas, obviamente, de ese pequeño que tú tienes los derechos.
Apenas nazca el bebé también, ¿no? Aunque tiene sus derechos también. También hay derecho a la libertad, derecho a la propiedad, a la libre expresión y el derecho al voto. Eso está obviamente en esta parte de la primera parte que es la primera generación. En la segunda generación, como ustedes pueden observar, están los derechos relacionados al tipo social, económico y, bueno, tipo social y económico. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, a la educación, a la vivienda, a un salario digno, que son parte de los derechos humanos. Luego hay una tercera generación y son los derechos de solidaridad, ¿no? Las guerras y todo. Entonces ahí está derecho a la paz, derecho a un medio ambiente limpio y por supuesto que se adecúen a que haya menos probablemente también en ese espacio a la vivienda y un salario digno, ¿no? Eso es muy importante. Nos va a ayudar mucho a que de alguna manera la persona pueda trabajar dignamente, ¿no? Se le dice también trabajo decente. Hay mucho de ello. Y luego viene la tercera, no, ya estábamos aquí, ¿verdad? No, estamos en la tercera, disculpen, a la paz, al desarrollo y al medio ambiente. Ahora, viene la cuarta generación, esta generación que probablemente la vemos nueva, ¿no? Porque es el acceso a las tecnologías, a la comunicación, de alguna forma. ¿Cómo llega esto aquí? ¿Cómo realmente se une estas tres generaciones, esta cuarta generación? En algún momento ya la UNESCO ha mencionado que el Internet viene a ser parte de los derechos humanos que tenemos. Tenemos que tener acceso a las tecnologías, es parte de la cuarta generación. Pero también ello ha traído un problema bastante grave, que es el hecho de que muchas personas son vulneradas tecnológicamente en la imagen y en lo demás. Quiere decir que probablemente yo guardo mis datos personales, no quiero que nadie los vea, pero ¿qué pasa con esta cuarta generación? Coge prácticamente de la base de datos mi nombre y demás. Y la idea justamente es que haya acceso sin necesidad de dañarte, porque está bien, puedes tener acceso a la tecnología, pero si vas a estar sacando tus datos, si te van a estar llamando a cada momento a tu celular a decirte queremos venderte esto, queremos venderte el otro, ¿cómo consiguen tus números? Entonces, sobre ese punto también se está trabajando en que de alguna forma no haya este tipo de situaciones, ¿no? Los derechos humanos, pues hablar de derechos humanos realmente es hablar de la Declaración de los Derechos Humanos que fue exactamente el 10 de diciembre de 1948, ¿verdad? Y aquí vamos a ir hablando un poquito de la historia, cómo de alguna manera hablar de derechos humanos también es hablar de derechos sexuales, es hablar de derechos reproductivos, así en una ramita que se va diversificando, ¿no? Hay que entender, mis queridas colegas, que este derechos de alguna manera se fundamentan en tres principios. El principio de la igualdad, el principio de la dignidad y el principio de la libertad. Sobre estos tres principios se va a parar los derechos, ¿verdad? Y aquí lo que decíamos, en el año 1948 se declara de manera universal los derechos, ¿no? El 10 de diciembre exactamente se da la declaración de los derechos. En el año 56 ya se realiza este Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para hacer así una línea de tiempo. En el 66 hay un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el 79 la Convención de la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, ¿no? Entonces, todo ello se ha estado viendo. Para poder hacer un pequeño, perdón, ¿cómo se fundamenta? En la ONU, en el año 66, se de alguna manera habla de que la familia debe ser libre opción. Eso nos lleva a pensar de que la obstetra podría trabajar el tema de metodología anticonceptiva con tranquilidad. En el 68, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán, los padres tienen derecho a decidir libremente el número de hijos y espaciamiento. Ya, también ya te está dando ahí otra situación que tú puedes lograr. En el 74 se da la Conferencia Mundial de Población en Bucarest, reafirma la decisión reproductiva y amplía a parejas e individuos, o amplia a parejas e individuos.
Ey, ¿qué te pasa, mi? Vamos a ver por acá. Ay, acá. Bien, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, vamos a ver dos ramitas, ¿verdad? Una se va para los derechos reproductivos y otro se va para los derechos sexuales. En los derechos reproductivos quiero comentarles que se da un origen histórico en el año 94 en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, sí, que se dio en el Cairo, Egipto, y se habló de puntos importantes de una agenda abierta como la educación que era universal, se habló de la mortalidad materna, se habló sobre la mortalidad de niños menores de 5 años y se habló de la planificación familiar como tal. Entonces, ahí tenemos un espacio interesante que es prácticamente el origen de los derechos reproductivos, ¿no? Luego, el siguiente año, ya pasó lo de El Cairo y se da la cuarta conferencia de la mujer en Beijing. Este hito de la cuarta conferencia de la mujer en Beijing en el 95 da a entender y obviamente es parte del origen de los derechos sexuales. Entonces, derechos reproductivos 94 en el Cairo, derechos sexuales Beijing 95. Ahora, Beijing no fue la primera conferencia, les mencioné hace un momento que es la cuarta conferencia mundial de la mujer. La primera y la segunda, la tercera y la tercera fueron en diferentes lugares, por ejemplo, en la Ciudad de México, también en Nairobi, en Copenhague y ahora en Beijing, ¿no? Cada 5 años, de alguna manera, se va revisando todos estos espacios y van muy junto, obviamente, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ustedes han escuchado muchas veces de las ODS y que también nosotros como obstetras trabajamos las ODS definitivamente de alguna manera. Porque, por ejemplo, nosotros de alguna forma nos tenemos que implementar y ver, por ejemplo, si en la ODS dice que tenemos que ver ¿cómo dicen, no? Hambre cero, por ejemplo, tenemos que trabajar sobre ese punto. Si dice, no sé, para lo que es la contaminación del ambiente, etcétera, todo eso lo tenemos que trabajar en base a los objetivos de desarrollo sostenible, que también van muy de la mano en lo que es igualdad de género, educación universal, etcétera. Para poder hacer un poquitito más detalle, en el 93, les cuento, hubo una conferencia mundial de los derechos humanos, del 14 al 25 de junio, ¿en dónde? En Viena, Austria, en el año 93. ¿Qué pasa? Que en el 48, cuando se da la Declaración de los Derechos Humanos, pasó un buen tiempo en que la gente empezó a olvidar que habían derechos. Se empezaron a vulnerar los derechos, a olvidar. Entonces, en el año 93 hacen una conferencia mundial de los derechos humanos a modo de recuerdo, a modo de decir, disculpen, tenemos derechos, así que por favor no lo olviden. Eso pasó en el 93. Y ya el 94 fue la CIP, Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que ya lo hablamos ahorita en el Cairo, y el 95 es la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Y estos tres puntos, hitos importantes, no los podemos olvidar. ¿Qué vienen a ser los derechos reproductivos? Ya hemos hablado de los derechos humanos, que son irrenunciables, que son universales. Ok, pero ahora desgranando un poquito más, me voy a los derechos reproductivos. Y los derechos reproductivos es de alguna manera una conferencia, se da en esta Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, ya lo hemos dicho, y garantiza qué cosa, a que todas las personas, hombres y mujeres, puedan tener libertad y autonomía para poder decidir si quieren o no tener hijos, cuándo, cuántos y con qué persona,
Y obviamente aquí se trabaja mucho el acceso a los MACs, ¿no? A los métodos anticonceptivos, eso sí. Entonces, hay un punto muy importante que nosotros tenemos que ir viendo y esto es aquí la explicación de los derechos reproductivos. Ahora, ¿qué puntos importantes podemos ver? Los objetivos, ¿no? Asegurar el acceso a la información amplia y fáctica, que sea real y una gama completa de servicios de salud reproductiva que incluye obviamente la planificación de familia, que sean accesibles, que sean asequibles, aceptables para todos los usuarios. Recordar que en la pandemia hubo mucha vulnerabilidad de los derechos, en este caso no había métodos, no podían salir, no había nada, estaba cerrado. ¿Cuántos embarazos hubieron? ¿Cuántos partos también? Propiciar y apoyar decisiones responsables y voluntarias sobre la procreación, los métodos libremente elegidos de la planificación de familia, ¿no? Familiar, así como otros métodos que puedan elegirse para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, ¿no? Entonces, propiciamos decisiones responsables. Para eso está la obstetra, que va a ir explicando poco a poco el camino dentro de la orientación, consejería, probablemente hasta que ellos pues tengan algo más claro. Y obviamente atender las necesidades cambiantes en materia de salud reproductiva durante el ciclo vital, de un modo que se respete la diversidad de circunstancias de las comunidades locales. Acá vemos algunos derechos reproductivos, pueden leerlo con tranquilidad. Derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia. Derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijos, derecho a decidir sobre el número de hijas, hijos que deseen el espacio-tiempo entre un embarazo y otro. ¿Cómo se le llama eso? El espacio intergénese. Derecho a decidir sobre el tiempo de familia, derecho a ejercer la maternidad. Acá está toda la gama de los derechos reproductivos. Ahora, uy, un ratito, perdón, vamos a, un ratito voy a, ahí está. El derecho o los derechos sexuales ya sabemos que se remontan a la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, la cuarta conferencia, donde el objetivo, el llamado, es que mujeres y varones ejerzan su sexualidad de forma sana, libre, desvinculada de qué? De la necesidad reproductiva. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo de alguna manera tener intimidad no necesariamente porque quiero tener hijos, sino porque al ser humano la sexualidad se le, se le da, digamos, como para qué, para tener placer, pero también para poder tener familia. En cambio, los animalitos no tienen esa opción. Ellos no pueden decir, ah, bueno, la leona, voy a comprarme un preservativo porque no quiero leoncitos, ¿no? No pueden. Ellos tienen su tiempo de celo donde ellos habitan, de alguna manera hacen crecer su hábitat, su especie, y la tierra se llena de los animalitos. Pero en el caso nuestro, ahí dice, ¿no? Que mujeres y varones ejerzan su sexualidad de forma sana, libre, desvinculada de la necesidad reproductiva. No, no necesariamente porque tienes relaciones tienes que tener hijos, si así lo desean. Incluye qué cosa? La afectividad, la identidad de género, la orientación sexual, el placer, etc. Obviamente, durante este tiempo, mis queridas colegas, queridos colegas, ha habido mucho el tema de la historia de lucha, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Porque antiguamente, o hace muchos años mejor, una mujer no podía tener voz ni voto, no sufragaba, no podía, en realidad estaba limitada hasta en las carreras que ella podía escoger, ¿no? Miren cuántos temas se trabajaron en esta cuarta conferencia, ¿no? Se tocaron 12 esferas, 12, de las cuales hablaron sobre la mujer y la pobreza, sobre la educación y la mujer, porque si recuerdan y preguntan, probablemente las abuelitas, mi abuelita no llevó clases, muy difícil, porque
no era obligatorio para ellas, ¿no? Entonces, ahí también había una brecha media abierta, cerrada. La mujer y la salud, ¿no? Porque tenía obviamente que, se le tenía que brindar como a todos salud, violencia contra la mujer, la violencia y también la mujer con los conflictos armados, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Un soldadito, antes solamente eran varones, ¿no? Pero ahora vemos que la mujer ha entrado por ese lado también. La economía, ¿no? La mujer y la economía, quiere decir que la mujer muchas veces ahora, estoy viendo bastante eso, como es madre soltera probablemente o algo, ella lucha por sí, trabaja y todo. Antes la mujer no trabajaba. ¿Por qué? Porque era el varón el que traía a casa, ¿no? El hogar y proveía, obviamente, de las necesidades. La mujer en el ejercicio del poder. ¿Qué quiere decir acá? Que eh, en la parte política también la mujer ha entrado, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces vemos presidenta o ya muy también presidente, pero antes no había nada de presidenta, nada. No podía tener ningún tipo de cargo ni cercano, ¿no? Mecanismos institucionales justamente de que se habló para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer y los medios de difusión y la mujer y el medio ambiente, y por supuesto se habló de la niña. No se dejó de lado, obviamente, a la niña. Entonces, la conferencia de Beijing se basó en los acuerdos políticos alcanzados en las tres conferencias mundiales sobre la mujer celebradas anteriormente. ¿Cuáles eran? El Cairo y, no, era Austria, los derechos humanos, el Cairo y también no, lo que vemos acá, Beijing. Entonces, se celebraban y se consolidaban, ¿no? Y cada 5 decenios se van viendo los avances que hay, dirigidos obviamente a garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres tanto en las leyes como en la práctica. Participaron en las negociaciones, miren cuántos delegados, 6.000 y 4.000 representantes acreditados. Entonces, fue un momento bastante grande porque acá dice que un foro ONG celebrado en Goiroy de forma paralela atrajo a cerca de 30.000 participantes. Estamos hablando de grupos grandes. ¿Qué pasó antes de Beijing? Bueno, antes de Beijing, acá está lo que les explicaba. Por ejemplo, la primera conferencia se dio en la Ciudad de México en el 75 y 133 gobiernos y más de 6.000 sí, representantes. A ver, sí. ¿Qué pasó? Ah, también importante indicar que se habló mucho del año de la Internacional de la Mujer en el 75, ¿no? Como que las dos estaban, paralelamente se desarrollaban, ¿no? Luego entra la segunda, que fue obviamente Copenhague en el 80, y por supuesto la última fue en Kenia, en Nairobi, en el 85. Luego ya viene Beijing 95. Entonces, nos damos cuenta de que poco a poco se van dando probablemente estas conferencias que llegaron obviamente a ser los hitos históricos, ¿no? Después de Beijing, ya 2000, 2005, 10, 15, ¿no? La revisión y la evaluación tras 20 años de plataforma de acción de Beijing tuvo lugar en el 59, y sesión de la comisión en 2000. Siquiera a alguien nosotros, se imaginó que iba a venir una pandemia, la cual también vulneró muchos derechos, muchos. Ya lo vamos a ver poco a poco. La revisión y la evaluación tras 25 años desde la adopción de plataforma de Beijing, ¿no? Esto en marzo. Los derechos, en este caso sexuales, una conferencia, obviamente la conferencia rosa, Frida Kahlo, ¿no? Muy importante imagen de lucha de la mujer, que a pesar de las situaciones que ella pasaba por alguna patología que tuvo, pero también por el rechazo de la sociedad y que ella empiece a escribir unos libros maravillosos, imagínense, ¿no? Muy importante que de alguna manera se vaya a trabajar.
Miren, para un poquito ver algo más, aquí, por ejemplo, en la cuarta conferencia sobre la mujer se celebra en momentos en que el mundo se apresta a transponer el umbral de un nuevo milenio. Miren, qué interesante cómo se cuenta, como en una ayuda a memoria, todo lo que se va viviendo, ¿no? La plataforma de acción, dice, hace suya la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer y se apoya en las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. Entonces, va relatando cómo se va a dar, de qué manera, ¿no? En la plataforma de acción se reconoce la importancia de los acuerdos alcanzados en la Cumbre Mundial en favor de la infancia. Créanme que se trabajó en favor de la infancia. A ver, esto ya está, ya lo vimos. En el 70. Aquí les he dejado, mis queridas colegas, queridos colegas, les estoy dejando la historia y lo más importante para que puedan repasar. Por ejemplo, en el 75, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer instó a organizar la primera conferencia mundial sobre la mujer en ocasión del Año Internacional de la Mujer. Posteriormente se celebró la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta que todo va coincidiendo de un momento a otro. La Conferencia Mundial para el Examen y Evaluación de los Logros del Diseño de las Naciones Unidas para la Mujer tuvo lugar en Nairobi, Kenia. En la conferencia se aprobó un mandato consistente en establecer medidas concretas para superar los obstáculos del logro y los objetivos del diseño. Participaron en ella 1.900 delegados de 150 Estados miembros y un foro paralelo de ONG atrajo a cerca de 12.000 participantes. Después de Beijing, ¿qué pasó? La Asamblea General adoptó la decisión de celebrar el 23, ¿no? Periodo extraordinario de sesiones para llevar a cabo un examen y una evaluación obviamente quinquenales de la aplicación de la plataforma de acción Beijing, así como estudiar posibles medidas e iniciativas futuras, ¿no? Entonces, después de Beijing, obviamente que se ha seguido trabajando, no han dormido, se han dormido sus laureles, sino que se sigue trabajando. En el marco del 49 periodo de sesiones de la Comisión de Condición Jurídica y Social de Mujeres, se llevó a cabo un examen y una evaluación decenales de plataforma de acción de Beijing. Habla de los delegados, habla de la declaración, habla del examen que se va manejando y esto ya lo vimos, los Estados miembros adoptaron una declaración política que resaltó los progresos obtenidos hacia el logro de la igualdad de género, ¿no? Proporcionó una base sólida para la implementación plena, efectiva y acelerada. La revisión y tras los 25 años desde la adopción de la plataforma tendrá lugar, bueno, ya se iba a dar en el 2020, pero ¿qué pasó en el 2020? COVID. Entonces la celebración del 2020, en este caso, fue así, por remoto, como ven, porque había una preocupación por la enfermedad, ¿no? Ya hablamos bastante de los derechos sexuales, cómo se dan, y aquí está los derechos sexuales para que lo tengan, el derecho a fortalecer la autonomía, la autoestima en el ejercicio de la sexualidad, derecho a explorar o a disfrutar una vida placentera, derecho a elegir las parejas sexuales, derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, derecho a tener relaciones sexuales consensuadas, importante, nada es a la fuerza, derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia la vida sexual, derecho a decidir sobre la unión con otras personas, a vivir y a expresar libremente la orientación sexual e identidad de género, y a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual. Entonces, hay muchos derechos que se están dando definitivamente para ello. Eh, Hay algo muy importante que quiero que denoten y es que hay algunos derechos que se han vulnerado durante el tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando los derechos humanos se dan y los derechos sexuales y los derechos reproductivos, lamentablemente no en todos los países se respetan. Uno de estos derechos que han sido vulnerados durante este tiempo ha sido la mutilación genital. ¿Qué es la mutilación genital? Es quitar un
una debridar, por ahí, ¿cómo decir? Extirpar parte de la vulva de la niña para que ella no sienta placer cuando crezca y pueda tener intimidad. Imagínense llegar a los 12 años, casi a los 12 años, y en la primera menstruación ellas tienen que pasar este dolor grande de hemorragias, de muchas cosas que pasan, ¿no? Y muchas niñas lo cuentan lo horroroso que es pasar por ese momento, ¿no? Porque no es que te pongan anestesia y todo lo demás, es ahí nomás, con Gillette muchas veces, claro. Tampoco sería que te pongan, no es correcto el accionar, pero ellas cuentan el dolor, la molestia. Esta es la mutilación genital, estos derechos vulnerados, ¿no? Otros derechos que se han vulnerado durante este tiempo, ya sea COVID, ¿no? Cuando hubo la pandemia, es en este caso la violencia no se ha tomado en cuenta en su momento, muchos abusos sexuales que han sido intrafamiliares, muchos de ellos y los embarazos que han habido a consecuencia de esto. Dos es la falta de métodos anticonceptivos, que pasó también en la pandemia. No podían recoger, no había insumos, o no se podía salir nada más. Entonces, pues tú no podías, estaba restringida. Entonces, hubo una falta de más. Obviamente la discriminación. ¿Han visto ustedes cuando van de repente a una cafetería, algo, hay como un cuadrito, ¿no? Y ponen, aquí no se permite la discriminación por ordenanza, tal cual, mira hasta dónde tenemos que llegar. Tenemos que tener ordenanzas para no discriminar a una persona. El no discriminar a una persona habla de valores, y eso se trabaja en casa. ¿No? Estereotipos de género, de repente estereotipar porque es hombre, porque es mujer, porque el hombre no debe llorar, porque la mujer sí es sensible, que llore todo el tiempo, la mujer no puede parar la olla porque tiene que cuidar a los hijos, el hombre no puede estar en la casa. Los estereotipos que pueden haber y se presentan durante este eh, espacio es bastante duro, ¿no? Y obviamente otro derecho que ha sido vulnerado ha sido la educación sexual, justo en lo que estamos, porque la educación sexual de alguna manera se convierte en un derecho, ¿sí? Sí, se convierte en un derecho, obviamente, pero no en todos los lugares se puede hablar de educación sexual o te permiten que tú tengas un trabajo o el ingreso, una charla, a veces te dicen, no, hay nada más gracias, no queremos, los niños van a abrir los ojos, bueno, se respeta lo que piensan, pero obviamente después llegamos a entender que por falta de educación sexual hubo embarazos, por falta de educación sexual hubo esto, no hubo la... Entonces es importante que de una manera lo trabajemos, ¿no? Y ustedes obviamente van a poder decirme de repente algún derecho creen que han sido vulnerados, ¿no? Por ejemplo, aquí les traigo algunos datitos. 30.000 mujeres embarazadas mueren cada año por complicaciones derivadas al aborto, más de 21 millones de niñas, claro, quedaron embarazadas. Ahora, en datos actuales, hay hasta menores, muy menores de edad, ¿no? 11, 12, 13 años, según la RENIEC. Entonces, importante entender que las niñas embarazadas siguen siendo excluidas de alguna forma de diferentes escuelas, ¿no? Muchas de ellas, que también se torna como parte de la restricción de la educación. ¿Y qué dice los derechos humanos? ¿Cuál era uno de ellos? Educación universal para todos. Pero la pregunta es, colegas, en la pandemia, ¿todos podían estudiar? Todos tenían dispositivos, claro que podían tener la opción de poder estu- eh, estudiar, ¿no? Pero no todos tenían el dispositivo necesario para poder llegar a estudiar, ¿no? Eso sí, ¿qué pasa? Que de repente tenían que ir a un lugar X para poder tener señal, otros no tenían dispositivo, otros no tenían el internet, otros no tenían luz, no había ni poste de luz, entonces, ¿cómo se permitía comprender de que todos los alumnos estaban a la par, todos estaban bien, todos, no, hay que entender que hubo bastante mucha vulnerabilidad en los derechos, ¿no? Por ejemplo, aquí traigo un pensamiento, ¿no? Si eres niña, es probable que tu infancia
no dure mucho si vives en países como Burkina Faso, Sudán del Sur, República Centroafricana, Yemen o Bangladesh, ¿no? Bangladesh. Cada día más de 34.000 niñas contraen matrimonio antes de cumplir los 18. Y qué pena, acá ya está pasando eso. He buscado una cifra de algo de 434 matrimonios en niñas. Pero ¿quiénes dan el consentimiento? El padre. Ahora la pregunta es ¿por qué da el consentimiento? ¿Por economía? ¿Para que la niña no quede mal? ¿Qué va a decir la vecina? Según el último dato, bueno, en este caso la UNICEF, 12 millones de niñas son casadas, ¿no? Significa que casi 33.000 niñas contraen matrimonio a la fuerza. A la fuerza es algo que los padres o entre padres se hace, ¿no? Por ejemplo, la mutilación genital femenina, eso que estábamos hablando hace un momento, es habitual en países como Somalia, Guinea, Sierra Leona, Egipto, pero también en Irak, India, Malasia o Indonesia. Incluso se estima en Europa unas 180.000 mujeres y niñas corren el riesgo de ser sometidas a estas prácticas todos los años, según datos del Parlamento Europeo. Mira qué interesante. Las consecuencias que sufren son gravísimas, como el dolor severo, hemorragias, infecciones, y se limita su capacidad para el disfrute de placer sexual, poniendo en riesgo su vida, ¿no? Aunque es ilegal en la Unión Europea, el Parlamento Europeo estima que alrededor de 600.000 mujeres que viven en Europa han sido sometidas a mutilación genital. ¡Qué bárbaro! Gran cantidad de mujeres, ¿no? La ONU Mujeres calcula que en todo el mundo 736 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja de violencia sexual. Eso también, la violencia sexual se ha convertido en un derecho, me refiero a que no debería pasar y se ha vuelto parte del maltrato y se está normalizando, eso es lo peor de todo, ¿no? No, pero ya ponle en su lugar o hace esto, ¿no? Ya no te dan un consejo bueno, sino que realmente te instan a que entiendas que como eres mujer, bueno, seguro que te has portado mal, has dicho algo, ¿no? Y eso no es excusa para que nos golpeen. Hay organismos, o mejor dicho, órganos internacionales. Ay, se volvió. Un ratito, ya, ahorita lo voy a poner. Hay órganos internacionales que protegen los derechos humanos. Si tú en tu país no están garantizándote los derechos humanos, pues tú puedes ir a poner tu reclamo, denuncia o queja. ¿Qué órganos internacionales son? El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, como es la OIT, el Comité contra la Tortura, Comité de los Derechos Humanos, Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, Subcomisión de Protección, Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Oficial o Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Entonces, sí hay, obviamente, entidades u órganos internacionales que te ayudan. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. Entonces, hablar de derechos humanos, hablar de derechos sexuales, derechos reproductivos, es parte de la promoción que ellos tienen, promoción de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué significa promocionar? Significa probablemente difundir, significa de alguna forma que todos lo puedan ver, que todos se puedan enterar. ¿Qué te dicen de repente? Pero promociona pues tu consultorio, que haga notar, ¿no? Entonces, es necesario de alguna forma, cuando hablamos de promoción en los derechos sexuales y reproductivos, trabajar todo lo que vaya en base a la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo,
permite impulsar estas estrategias de prevención y control de VIH, incrementar la conciencia sobre relaciones significativas de género, son consecuencias y al promover el desarrollo de nuestras formas de convivencia que favorezcan el pleno ejercicio de estos derechos que se reducen en riesgos derivados de inequidades, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros sí estamos trabajando en base a los derechos. La educación sexual, recuerden, es parte del derecho que tienen todos para poder, de alguna manera, aprender. Porque si yo no tengo, de alguna forma, yo no sé ni siquiera cuáles son los derechos, ni siquiera sabía que tenía esos derechos, pues mucha gente que va a pasar va a abusar de eso. Va a decir, bueno, como no conoce, entonces puedo hacer lo que sea, le digo lo que sea, porque no sabe que tiene derechos, no sabe que puede reclamar tal cosa en algún momento, ¿no? Entonces, importantísimo. ¿Y cómo se protegen los derechos humanos en nuestro país? ¿Cómo? Bueno, les cuento que a través de la Constitución están reconocidos y protegidos por la Constitución Política del Perú y por los tratados internacionales sobre la materia. Entonces, ahí dentro de esa Constitución en varias versiones, se podría decir en varios años se ha ido dando, pues una de ellas es que van reconocidos y protegidos, ¿no? A la Constitución. Entonces, yo no puedo decir, ah, bueno, yo voy a hacer lo que quiera porque normal, la Constitución ni me garantiza. ¿No? La Constitución dice, sería muy bueno que de alguna forma, en algún momento puedan comprar un, la Constitución Política del Perú, que en nuestros tiempos, lo que hemos estado en colegio en el, no sé, en el noventa y tantos, se den cuenta de que realmente es un trabajo que tenemos que lograr, que de alguna forma tenemos que leer, porque la Constitución es muy importante que ustedes sepan. Es como también nosotros tenemos nuestras reglas, nuestras normas, nuestros deberes, nuestros derechos como obstetra, ¿no? En la ley que tenemos. Es importantísimo que nos podamos aprender la ley del trabajo del obstetra, sobre tal punto, sobre el siguiente. Bueno, en este caso yo me he especializado mucho en lo que es educación sexual integral. Entonces, importantísimo que yo pueda entender que también sobre eso tengo que trabajar. Miren, por ejemplo, la educación sexual lamentablemente no tiene ley, pero está bien, no hay ley, pero hay lineamientos. Y eso está desde el año 2006, hace tiempo. Pero ellos obviamente nos ayudan. Y vean ustedes lo que les digo, un momentito he sacado esto para enseñarles lo que quiero decir, lo que quiero mencionarles, mejor dicho, porque siempre me dicen, Susan, no tenemos ley, no tenemos ley. Ok, no hay ley, pero hay lineamientos. Y ahora les voy a enseñar para que ustedes vean que es totalmente cierto, ¿no? Miren, esta resolución viceministerial 2021 consideraba, ¿no? Todo lo de la constitución política, pero también ustedes se van dando cuenta que resuelve varios aspectos importantes. Por ejemplo, los lineamientos, esto que le digo, ¿no? Lineamiento de educación sexual integral. Miren qué interesante viene el libro. Estos lineamientos de educación sexual integral para la educación básica contienen una justificación. Y eso lo vamos a ver en su momento, pero solamente para que se entienda la idea. Miren toda la fundamentación. Una fundamentación prácticamente cuenta el por qué tú quieres hacer unos lineamientos en educación sexual integral. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, uno va proponiendo eso de alguna manera porque tiene que trabajarlo, ¿no? Entonces los lineamientos ayudan para yo poder tener en base a lo que voy a lograr. Tiene un objetivo, ¿cuál es? Establecer orientaciones para la implementación pertinente y oportuna de la educación sexual integral. Tiene un ámbito de aplicación, ¿dónde lo voy a trabajar? Eso es muy importante también, ¿no? También tiene los lineamientos la explicación de la misma. Tiene una base normativa también, ¿no? Una base normativa que una base normativa de en qué yo me estoy sujetando como pilares, ¿no? Por ejemplo, Constitución Política del Perú, decreto legislativo, la ley tal.
la ley de educación, la 27972, la de municipios. Entonces, todo se va dando una normativa, un montón de normativas, miren, ¿no? Luego hay el desarrollo de los lineamientos, ¿está? Y aquí viene algo muy importante que ya lo vamos a revisar, obviamente, en su momento, ahorita, ¿no? Es las disposiciones generales. Yo les hago este presente porque quiero que si en algún momento ustedes gustan ir a las escuelas, a los colegios, etcétera, ustedes ya han leído los lineamientos, ¿no? Y de repente, al momento que nos toque, ya podemos estar más aprendidos. La educación sexual integral tiene una definición, miren, y la definición está aquí, que aquí está, miren. ¿Qué es la educación sexual integral? Es el espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve valores, conocimientos, actitudes, habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas con relación al cuidado del propio cuerpo, relaciones interpersonales, ejercicio de la sexualidad. La ESI toma en cuenta las particularidades de cada etapa de desarrollo y considera las dimensiones que tiene, ¿no? La biológica, reproductiva, socioafectiva, ética y moral. Y luego vienen los objetivos de la educación sexual integral. Por ejemplo, contribuir al bienestar y desarrollo integral de los estudiantes, fortalecer la convivencia democrática intercultural, contribuir a la prevención de diversas, ¿no? Entonces, todo ello es muy importante. Tiene características también. Las características son que es formativa, que es preventiva, que es promocional, que es integral, etcétera. Que es sistemática, que es progresiva. Miren qué interesante se va manejando la educación sexual integral. Luego dice que tiene componentes importantes. ¿Qué componentes tiene? Identidad y corporalidad, autonomía, autocuidado, pensamiento crítico y comportamiento, afectividad y relaciones interpersonales. Tiene principios y enfoques. ¿Qué son principios? Los principios están determinados en ello y contempla qué ley. ¿Y qué son los enfoques? También acá te dice, del Currículum Nacional de Educación Básica. Entonces, hay mucho por trabajar en realidad cuando hablamos de educación sexual integral, pero esta va a ir de la mano muchas veces con lo que los derechos nos proponen. Yo no puedo ir en contra de los derechos. O porque yo dije, ah, bueno, la educación sexual integral va a ser independiente, voy a trabajar a mi manera. Van a tener que con los derechos. Aquí el día de hoy hemos visto que los derechos nos están acompañando desde que nacemos, en diferentes, obviamente, etapas, con sus características importantes, pero ahí están los derechos. Entonces, los derechos humanos, ahora parte del Internet, como parte del derecho humano que tenemos que tener, bueno, tenemos que trabajar en base a todo ello para poder lograr que ese alumno, que ese estudiante, pueda de alguna forma ser un ser positivo para que pueda también difundir las demás situaciones en la escuela, en su salón, y de alguna manera pueda permitir que se pueda trabajar en pro de su bienestar, ¿no? Eso es lo que queremos. Entonces, ya hemos visto ahora parte de los derechos humanos, hemos visto los derechos sexuales y reproductivos, muy interesantes porque cada uno va teniendo una perspectiva diferente, ¿no? Y también vamos a, ¿sí? Vamos a trabajar en base también de la perspectiva de género. Importante también el tema de educación sexual integral. Conocemos los derechos, pero también vamos a ver la perspectiva. Entonces, ahí vamos a irnos con Luisa, la obstetra, que el día de hoy va a continuar justamente la parte de perspectiva y toda la parte de género, que es muy importante. Y estar atentos, por favor, porque tenemos esta clase que va a ser parte de lo que se va a ir desarrollando y ella también va a dar de repente estos enfoques teóricos de educación sexual integral y va a dar un poquito de repente también hablar de derecho como parte del repasito que tiene. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí te dejo con las colegas y obviamente muchos éxitos en el tema que ahora nos toca continuar. Muchas gracias, querida Susan, por el pase. Muy buenas tardes, colegas. Muy buenas tardes con todos. Vamos a continuar la clase magistral que nos ha brindado nuestra obstetra Susan Franchini, experta en el tema de educación sexual integral, ¿no? Corresponde para hoy los enfoques teóricos dentro de esta educación sexual integral. Bien, vamos a conocer acerca de estas cifras estadísticas, ¿no? Es importante poder ubicarnos
porque de acuerdo a los derechos que bien nos ha informado Susan, se basa todo ello. Entonces podemos tener dentro de estos adolescentes de 15 a 19 años de edad que alguna vez han estado embarazadas, encontramos que tenemos en el año 2023 un 8,2%. Y en el año 2024, ¿cómo ha aumentado? ¿No? 8,4%. Por ahí que me dirán, Luisa, es solo 0,2%. Sin embargo, cuando se trabaja en porcentaje a nivel nacional, tenemos una alta cifra de estas adolescentes, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, sí es importante poder considerar esta diferencia en aumento. En la zona urbana, a diferencia de la zona rural, es un porcentaje menor. Prácticamente vamos a llegar, se ha llegado al triple, ¿no? En la zona urbana en el año 2024, 6,1%, como en la zona rural, 18,3%. ¿Se imaginan, mis colegas, la esa cantidad abismal que se ha tenido para poder considerar este 18,3% de estas adolescentes de 15 a 19 años, ¿no? Vemos también en el siguiente gráfico, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, adolescentes de 15 a 19 años que son madres o que están embarazadas por primera vez, ¿no? Según la característica. Y tenemos aquí tres características: área de residencia, región natural y el quintil de riqueza, ¿no? Cuando hablamos del área de residencia, mencionamos a la zona urbana como la zona rural. En la región natural tenemos a la costa, a la sierra y a la selva. Y podemos evidenciar que en la selva aquel porcentaje de 16% corresponden a estas adolescentes dentro del rango que ya son mamás, como un 3,3% que están embarazadas. Y miremos aquí, en el quintil de riqueza, un quintil de riqueza inferior, 14,9% que ya son mamás y un 3,1% que ya son madres. A diferencia en aquellas mujeres que tienen un nivel superior, 1,5% aquellas que ya son madres y no hay ninguna embarazada en el momento, ¿no? Entonces, miren cómo puede afectar estas regiones, como los quintiles de riqueza también. Adolescentes de 12 a 17 años de edad que son madres o que están embarazadas por primera vez. Tenemos las adolescentes que ya son madres en el año 2023, 1,8%, y en el año 2024, 1,5%. Esto ha descendido. Como también ha descendido las embarazadas con el primer hijo, se mantienen 0,8 tanto en el 2023 como en el año 2024, ¿no? También encontramos a la edad mediana a la primera relación sexual entre las mujeres de 25 a 49 años de edad, según ámbito geográfico, ¿no? Entonces, encontramos aquí nuestra área de residencia y volvemos al área urbana con el área rural. Y encontramos un 18,5% y 18,5 de años, ¿no? Corresponde a la edad en la zona urbana, y 17,5 en la edad para la zona rural, ¿no? Evidenciamos aquí las edades no varían en gran magnitud, se mantiene la edad. Entonces, estas mujeres de 25 a 49 años iniciaron su primera relación sexual entre estas edades. Por ello es que en la gráfica anterior vemos que hay adolescentes, me voy para atrás, ¿no? Que tenían un embarazo o que ya son madres en este rango de 12 a 17 años, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionamos ello? Porque aquí se evidencia la primera relación sexual. También aquellas mujeres de 12 a 24 años que usaron condón en su primera relación sexual, ¿no? Primera relación sexual, y ahí lo tenemos, urbano, rural, la región natural, también encontramos estas diferencias. Y encontramos que en la costa han usado 62,7% en el año 2023 y en la costa 61,9% en el año 2024. No es mayor en la costa. Siempre la costa se ha caracterizado por mantener un porcentaje mayor.
¿no? A diferencia de la sierra y de la selva, que en algunos aspectos se mantiene en promedio o a veces la selva sube en sí. Como también encontramos la distribución de las mujeres en edad fértil de 12 a 49 años de edad, según los grupos de edad, ¿no? Tanto en el año 2023 como en el año 2024. Entonces tenemos aquí ello, razón principal de las mujeres de 12 a 24 años de edad para no continuar estudiando, que un adolescente no desee estudiar, eso sí es trágico porque va mermando su capacidad de poder también encontrar un trabajo, ¿no? A veces pensamos de que no va a ser importante, no va a ser necesario estudiar, ¿para qué? Si puedo trabajar, pero es necesario porque si una población no tiene educación, lamentablemente estamos expuestos a estos determinantes sociales que pueden emerger y nacer en una persona como también pueden nacer en una familia, ¿no? Entonces, ¿por qué no estudian las mujeres de 12 a 24 años? Entonces, en primer lugar, podemos encontrar a las razones económicas y familiares, ¿no? Que corresponde el 46,9%, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Tenemos, le continúa se graduó o estudia en una academia, 24,8 con 29,1% en la zona urbana. Y aquellas que salieron embarazadas o contrayeron matrimonio, ¿no? También tenemos aquí el 18,7% como el 15,6% en la zona urbana y en la zona rural 29,0%. Aquí encontramos el embarazo, el matrimonio forzado, ¿no? Más que nada en la región de la selva. Ahora vamos a encontrarnos dentro de estos fundamentos de una educación de calidad. Si bien es cierto, nosotros como obstetras mantenemos, ¿no? Nos formamos dentro de una universidad, otra vez con 5 años, ¿no? Estudiamos para llevar a cabo nuestra profesión. En ese aspecto, nos formamos para dar y llevar a cabo una de las funciones de la obstetra, que es la docencia. Pero esta educación tiene que ser de calidad. Nosotros necesitamos enfocarnos y educarnos para poder brindar valga la redundancia, una educación de calidad, una información científica, una información válida para que las personas tengan la certeza y la seguridad de que la decisión que van a tomar es la mejor. ¿Por qué? Porque se le brindó una buena información, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten estos fundamentos? Esto es un programa de estudios amplio, pertinente y que sea inclusivo, con competencias específicas básicas y las competencias esenciales para la vida, ¿no? Es importante que esta ESI, como mencionamos aquí, esta educación de calidad, tenga un desarrollo integral de ciudadanos, que ellos sean capaces de transformar la sociedad actual haciéndola más justa, inclusiva, democrática, ¿no? Eso es lo que esperamos. Una educación de calidad debe incluir la ESI como componente básico o esencial, ¿sí? Entonces, muchas instituciones educativas, mis colegas, tenemos dentro de ello pueden enfocarse en conocimientos, en habilidades, ¿no? En la parte actitudinal también, pero es necesario que se cuente con esta educación sexual integral, así como se tiene en una institución educativa al profesional de psicología, que tenga la capacidad de poder orientar a los adolescentes en cuanto a su salud sexual, ¿no? Entonces, una educación sexual inexistente o deficiente no solo no responde a las necesidades y derechos de niños y jóvenes, sino que también los expone a serios riesgos para su salud y su vida, ¿no? Entonces, es importante trabajar acerca de estos derechos, dentro de estos derechos sexuales, reproductivos, tenemos esta parte tan importante de una educación de calidad. Respetar la autonomía, respetar sus decisiones, pero en el aspecto de una información válida, una información certera, ¿no? Motivar
una participación activa en el proceso de aprendizaje. Los desafíos de la educación a enfrentar: identificar, reconocer y atender los obstáculos que impiden el acceso a la educación, escuchar e incorporar las sugerencias de los mismos niños y jóvenes sobre la educación que reciben, reconociéndolos como sujetos de derecho, ¿no? Colaborar en la construcción de una cultura de la educación en la que se respete y valore por igual a todos y todas. Aquí, dentro de esta igualdad, equidad, mm, nos enfocamos hoy por hoy, ¿no? En la orientación sexual, porque hay mucha discriminación con respecto a aquella orientación sexual que no es la que, y podríamos decir, lo que un grupo de pobladores, un grupo de ciudadanos optan, ¿no? Que es la minoría. Entonces, en ese sentido, se establece un esquema, un panorama de discriminación, ¿no? Es importante, y no solo por parte de los padres, sino también por parte de los padres de familia. A eso hay que entenderlo porque eso es parte de la educación. Y también es un derecho que nos indica no a la discriminación, ¿no? Ni discriminación social, religiosa, política, ni sexual. Identificar y solucionar la resistencia de padres, madres y comunidades locales para apoyar la educación de manera más activa y eficiente. Aquí nos encontramos en ese desafío que aún hay que enfrentar porque los padres se rehúsan a que sus hijos puedan mm, tener una educación con respecto a una información sobre la ESI, ¿no? Aún hay cierto rechazo de parte de estos padres porque piensan de que a sus hijos se les va a incitar, se les va a mover, se les va a activar, ¿no? Entonces hay cada opinión de cada padre de familia que se entiende, ¿no? Porque, bueno, no conocen, no les es familiar, se asustan, entonces es normal. Pero por ello hay que educar también a los padres de familia, ¿no? Ese es uno de los desafíos, no solamente consiste en educar a a los padres, perdón, no solo consiste en educar a los adolescentes, sino también a los padres de familia, ¿no? Adoptar un enfoque global de educación y también motivar que la escuela sea un agente local de desarrollo de sus comunidades, ¿bien? Y aquí encontramos a estos adolescentes, a estos niños, niñas que van a crecer y que van a volverse así como esos jovencitos, ¿no? Aquí encontramos que la ESI muchas veces se relaciona con lo biológico, ¿no? Que lo relacionamos con este ente, de que si yo le informo sobre la anatomía sexual a mi hijo, a mi hija, pues lo voy a fomentar, lo voy a estimular para que tenga relaciones y de esa manera va a quedar embarazada. Pero la ESI no solo es biológico, no solo es lo reproductivo, la ESI también habla en función a el contexto de la persona, a cómo es, a que se le vea como un ente axiológico, ¿no? En función a estos valores, normas, principios que pueden optar, como también la parte social, ¿no? La parte cultural, donde se ha formado este pequeño, esta pequeña, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene para que crezca en un futuro, para que sea una persona, un varón, una mujer que sume a la sociedad, ¿no? Y que no se quede dentro de una actividad, pues, que crezca, quizás no se encuentra al lado de los padres de familia, ¿no? Entonces, eso sí es algo preocupante. Entonces, a esta ESI no solamente, repito, ¿no? Compañeros, colegas, que es algo biológico, sino también es parte de lo social y cultural, ¿no? ¿Qué nos dice, ay, qué nos dice la ESI, ¿no? El desarrollo integral que pueda tener el adolescente o la adolescente en esta etapa tan bonita, es importante que si uno le cierra las puertas, le pone una barrera, le dice, no, esto tú no debes saber porque tú eres muy chiquito todavía, ¿no? Esto mejor te habla otra persona porque yo como mamá, yo como papá no lo sé.
o simplemente no es que quiero hacerlo porque me da miedo, ¿no? Eso lo vuelve al adolescente una persona vulnerable, una persona que ante la sociedad se va a enfrentar y la sociedad le va a decir, tómate esto, fúmate esto, ten relaciones, ¿no? Es parte de un requisito que tú tienes que tener para que puedas integrar al grupo. Entonces lo vuelve vulnerable al adolescente, como también vemos en la imagen, ¿no? Puede mermar su autoestima, puede orientarlo a una depresión, a un suicidio, ¿no? Eso es parte de. ¿Cuáles son los enfoques que se debe abordar en cuanto al tema de los adolescentes? ¿No? Tenemos entonces los enfoques teóricos para la educación integral. Y vamos a ver aquí, este enfoque de derechos humanos, como bien ya Susan nos ha explicado, ¿no? Todos somos iguales, todos somos humanos, todos a pesar, al margen de la orientación sexual, de la religión, de la edad, de la región de donde vengamos, del lugar donde hayamos nacido, de la lengua que tengamos, de si somos chiquitos, grandes, altos, gorditos, eso no es motivo para poder generar una discriminación. Estos derechos son parte de la persona que no va a haber ningún tipo de daño ni contra de ellos. El enfoque de jóvenes como actores del desarrollo social sostenible. Dentro de esta sociedad, los jóvenes, es decir, los adolescentes, es necesario que puedan conocer la importancia que ellos tienen para nuestro país, ¿no? Estos adolescentes, mientras mejor vayan formándose académicamente, culturalmente, socialmente, van a sumar a la sociedad y van a tener, ¿por qué creen ustedes, compañeros, que tenemos, se ha activado últimamente a la generación Z, ¿no? Son un grupo de jóvenes que tienen toda la capacidad para poder decidir, aún son jovencitos que quizás por la misma madurez biológica no han alcanzado todavía. Sin embargo, vemos la capacidad que tienen para la decisión, el querer, esos ánimos de poder resolver problemas. Y no solo un problema de casa, un problema de amigos, sino haber respondido a un problema social, a un problema nacional, ¿no? Por ello es que es importante aprovechar ese potencial que tienen los jóvenes. El enfoque del desarrollo humano y social. Si bien es cierto, tenemos presente, siempre los vamos a mantener presentes los, em, los enfoques, ¿no? El desarrollo, los derechos humanos, pero es importante que dentro de ellos puedan desarrollar habilidades, competencias y vínculos sociales, ¿no? Es muy importante que se lleve a cabo ello, ¿ok? Muy bien. El enfoque de promoción y protección de derechos y necesidades socioeconómicas. ¿Qué necesidades tiene el adolescente? ¿No? ¿Tenemos necesidades socioeconómicas todos? Sí, ¿no? Pero, ¿qué hacemos para ello? Cuando hablamos del adolescente, ese adolescente sabe los riesgos que tiene, sabe lo que puede pasar, quizás va en busca de alguna oportunidad de trabajo, etcétera, ¿no? Pero ello también habla muy bien de ese adolescente que es importante que transmita sus emociones, sus sentimientos. El tema es cómo los expresa, ¿no? Entonces, por esa misma inmadurez de la corteza prefrontal que se presenta en esta etapa del adolescente, no hay un control correcto de emociones, ¿no? Entonces, si hay una desproporción entre las metas y los recursos, para lograrlas pueden aparecer sentimientos de desmoralización como también de fracaso, ¿no? Pueden sentirse contentos, contentas, deseosos de convertirse en adultos, ¿no? Yo ya quiero ser adulto porque quiero ir para acá, para allá. Quiero ser adulto para que nadie se meta en mi vida. Quiero ser adulto porque mucho me controlan, ¿no? Entonces, también ellos sienten una ansiedad, quizás no es consciente, pero la ansiedad se presenta porque se dan cuenta de que la infancia, esa niñez
¿no? Está terminando y está pasando a otra etapa de vida, ¿no? También es importante resaltar el entusiasmo a los intereses personales que pueda tener este adolescente, ¿no? Un- un interés personal, por ejemplo, que le guste la pintura, que le guste el canto, ¿no? ¿Quiénes apoyan a este adolescente? ¿Quiénes? ¿La mamá, el papá, los dos, la familia, ¿no? O simplemente no tiene apoyo cuando algo le gusta? Los cambios de humor también son presentes, claro que sí, ¿no? A veces llevan la contraria a la familia de forma sistemática, pueden estar permanentemente a la defensiva, como también pueden estar desafiantes, ¿no? Pueden pasar por estados de hipersensibilidad, por la inseguridad que produce la adolescencia, claro, también puede pasar ello, ¿no? Descubren su mundo interior y tienden a aislarse del mundo que les rodea. Toman conciencia de sí mismos como seres sexuados y pueden empezar a preocuparse porque se dan cuenta de que no alcanzan los modelos ideales que ven en televisión y u otros medios de comunicación, ¿no? ¿Qué hago yo para parecerme a tal persona, a tal mujer? ¿Cómo hago? ¿Qué hago de mi cuerpo? ¿Qué vendo para poder tener dinero y poder comprarme las pestañas, hacerme las cejas, ¿no? Pintarme las uñas? ¿Qué hago? Y en esa desesperación muchas veces pueden llevar la contraria a la familia. ¿Mm? Pueden pasar por estados de hipersensibilidad por la inseguridad que produce la adolescencia, más aún si no tienen una orientación de los padres. Descubren su mundo interior y tienden a aislarse del mundo que les rodea. También, ¿no? Es parte eh, de la, es parte de la etapa. Recordando también, la adolescencia tiene tres etapas: adolescencia temprana, de 10 a 13 años, la adolescencia tardía, de 14 a 16, perdón, la adolescencia media de 14 a 16 y la adolescencia tardía, de 17 a 19 años, ¿no? Y en cada una de estas etapas se van presentando diversas y características ejemplares, exclusivas de ella. Muy bien, toman conciencia de sí mismos como seres sexuados y pueden empezar a preocuparse porque se dan cuenta también que no han llegado a estos modelos que lo tienen, ¿no? Y quieren disfrutar de los privilegios de ser adultos. No saben que ser adultos implica muchísima responsabilidad, ¿no? Bien, el enfoque de derechos reproductivos, ¿no? Decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre ellos, ¿no? Y a disponer de la información, educación y medios para lograrlo. Bien, yo tengo mi derecho a decidir libremente si quiero o no tener hijos, por supuesto, nadie le está diciendo al adolescente que no puede tener. Pero ¿qué hacemos, adolescentes, si tu cuerpo aún no se encuentra, no ha completado esta madurez biológica, no hay una madurez emocional, no hay una madurez social? ¿Qué le vamos a enseñar al nuevo ser que está formándose dentro de la adolescente? ¿Qué le brindamos de información? ¿Cómo hacemos si como adolescente todavía no sabemos manejar las emociones? ¿No? Entonces eso es algo también que hay que pensar, hay que analizar, a tener a bien, porque muchas veces decimos, no, pero ¿por qué no? Si yo puedo, y el adolescente cuando decide y quiere algo puede ponerse muy terco. Por supuesto, porque si no tiene la información, adolescente, tú puedes quedar embarazada, sí, pero ¿cuáles son las consecuencias de ello? ¿No? Al final no vas a tener un muñeco, una muñeca, vas a tener a un hijo, una vida. ¿Mm? De acuerdo a la etapa de vida, garantizar acceso a la educación de la sexualidad, servicios y recursos para poder mantener un desarrollo social sostenible, tanto con la promoción de la salud sexual como con la de la salud reproductiva. En ese enfoque trabajamos los derechos, la generacional, ¿no? La parte generacional, ok, yo soy adolescente de 14 años, ¿cómo ha sido mi mamá? ¿Cómo ha sido mi papá?
como han sido mis abuelos, porque de acuerdo a toda esa línea es que yo como adolescente voy a tener un tipo de cultura, he forjado mis valores, ¿no? El género, ¿yo quién soy? ¿Soy mujer? Sí. ¿Me identifico como femenino, como masculino? ¿Qué tipo de orientación sexual tengo? La interculturalidad, yo tengo una cultura, por supuesto, yo me he formado en un hogar, ya sea bueno o malo, pero así como yo soy una persona social, me voy a tener que juntar con tantas personas que debo de encontrar el medio para no poder caerme, ni tampoco sobrepasar los límites con los demás, ¿no? Y dentro de ello también se encuentra la diversidad. Los enfoques principales de la educación sexual integral, encontramos aquí el enfoque, empezamos de abajo, el enfoque moralista, ¿no? Este enfoque moralista habla sobre las reglas, las normas que como ESI debe tener, ¿no? Esto habla más que nada sobre los valores para que él y la adolescente no tengan alguna complicación, algún problema, ¿no? En relación em, a la parte preventivo-promocional. Lo biológico, ¿qué funciones cumple el útero? ¿Qué funciones cumple el pene, los testículos? ¿Qué funciones cumplen las trompas de falopio? ¿No? ¿Cómo es la menstruación? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces todo eso nos afecta. Como también la parte afectiva, la erótica, el adolescente siente emociones que le van a conllevar a sentirse una persona erótica, a sentir placer sexual, ¿no? Y no tiene nada de malo, no es que es un enfermo sexual, sino que es parte de la formación, ¿no? El desarrollo del adolescente. La parte preventiva, ok, que trabaje los valores, que conozca, ¿no? Pero es importante poder prevenir algún tipo de enfermedad, principalmente las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Más aún las ITS que no son curables. ¿Ok? Y la parte ciudadana, que es aquella parte que va a cubrir, ¿no? Integra a todas las personas, sin distinción de nada, y esto también ayuda mucho al enfoque de ciudadana, ¿no? Que tiene la S, que es poder contemplar a todos los adolescentes. La perspectiva de género, hablamos sobre la igualdad entre hombres y mujeres para poder distribuir los recursos y acceso a las oportunidades de vida económica y social, ¿no? Se ha llegado a un consenso acerca del vínculo fundamental existente entre un desarrollo social un desarrollo sostenible y de género, ¿no? Entonces, cuando trabajamos esta partecita, tenemos un punto donde, según la UNESCO, nos dice son las características, no las diferencias biológicas, las que definen a una mujer o un hombre, y es el género el que define las fronteras entre lo que una mujer y un hombre pueden y deben hacer y hacer, ¿no? Importante ello también. El sexo biológico, ¿no? Tenemos un sexo y género, y hay que recordar, mis colegas, el sexo es esa categoría biológica dada por la naturaleza. El sexo es mm, con lo que nacemos. Nacemos con cromosomas XX o XY. Nacemos con pene, testículo, vulva, vagina. Con eso hacemos. ¿Qué más trabajamos? ¿No? Define roles específicos en la reproducción de la especie y se asocia a la distinción macho-hembra. Es decir, el sexo es algo con lo que se nace, ¿no? El sexo va a definir a este ser humano como varón y como mujer. También hay un tercer sexo, que es el sexo intersexual, que es cuando una persona nace
mujer, pero con algunos vestigios, con algunas partecitas de un varón, o viceversa, ¿no? Que no es muy diferente al hermafrodita, por si acaso. Y el género habla de esa cultura, esos cambios, esa definición que le va a dar la sociedad. Ah, tú eres varón, entonces para ti ropa azul, ropa verde, amarilla, blanca. Tú eres mujer, rosado, lila, mm, no, rosadito bebé. Tu vinchita para ti que eres mujer. Vemos a un varón con alguna franja, una vincha en la cabeza, de frente le ponemos un adjetivo, pero lamentablemente ese adjetivo es descalificativo, ¿no? Que no debería de darse de tal forma. La perspectiva de género, hablamos de aquellas interrelaciones que existen entre ellos, ¿no? Ya sea varón, ya sea mujer, y los distintos papeles que socialmente se les asignan, ¿no? Principalmente entre ellos. Cuando a las mujeres jóvenes se les niega el acceso a la educación, o los hombres jóvenes se ven obligados a trabajar en lugar de asistir a la escuela, por la situación de pobreza en la que viven, se les priva de la oportunidad de reflexionar y compartir puntos de vista acerca de la equidad y la igualdad de género, ¿no? Miren ustedes cómo se puede evitar ese problema, ¿no? Viéndolos obligados a trabajar pudiendo asistir a una escuela, ¿no? Por ello es que la ESI trabaja mucho en función de poder prevenir enfermedades, prevenir estas consecuencias cuando se tiene una mala decisión y hablando en el tema de educación sexual. La perspectiva de interculturalidad. Aquí encontramos a diferentes culturas, como les mencioné, a diferentes personas que tienen diferentes culturas, ¿no? Y estas diferentes culturas van a ayudar a que se lleve a cabo el respeto, la igualdad, la inclusión, que es lo más importante, ¿no? Para recordar y mantener a los adolescentes en el marco de un respeto. Ah, no, yo soy de la costa y tú que eres de la selva, empiezan los calificativos de forma de migrante, ¿no? Una discriminación tal que a veces asusta escuchar a estos adolescentes también, ¿no? La perspectiva generacional, hablamos de este cuidado, ¿no? Y esta atención que debe tener un adolescente frente a sus mayores. A veces escuchamos, y a mí me da risa, cuando los jóvenes tutean a las personas adultas, ¿no? Yo digo, ¿cómo así? Yo hasta ahorita, ya que yo ya dejé de ser joven, ¿no? Yo sigo manteniendo una atención a estos adultos mayores y les llamo usted, me dirijo a ellos hacia usted, porque no podría tutearlos, ¿no? Entonces, vamos ahí a ver cómo se ha formado este adolescente. La perspectiva generacional implica conocer la realidad que cada generación vive o ha vivido y recoger y reciclar los aprendizajes que se pueden obtener, ¿no? Estos, esta imagen de aquí que corresponde a esta pareja de adultos mayores nos invita a hacer una reflexión, ¿no? Nos invita a decir qué experiencias podemos tener de estos señores para nuestra formación, para nuestro crecimiento profesional, puede ser, ¿no? Es importante, ¿no? Con base en estas consideraciones también se enlista una serie de recomendaciones importantes para la educación en la sexualidad, aprovechando varios conceptos fundamentales de los enfoques descritos. Y tenemos a la educación sexual integral. Este no solo se limita al cuidado de la salud, también brinda conocimientos, actitudes y habilidades que van a ayudar al adolescente a favorecer un pensamiento crítico, al desarrollo de unas habilidades, de su autocuidado y el cuidado del otro, el respeto hacia la otra persona, el ejercicio de una ciudadanía y la convivencia democrática. En eso también ayuda la ESI. A veces no sé por qué le han puesto que la ESI más bien va a incitar a tener relaciones coitales, ¿no? La ESI nos implica que los lineamientos se van a basar en un amplio marco normativo peruano como el Proyecto Educativo Nacional al 2036, ¿no? Y el reto de la ciudadanía plena o la política nacional de igualdad de género que protegen el derecho humano a recibir la ESI. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia
y de la República, ¿no? En la Sala del Derecho Constitucional y Social Permanente, en respuesta al expediente 23822 del año 2017, reconoce que la educación es la mejor alternativa para avanzar en el respeto irrestricto de los derechos de las personas y erradicar situaciones de violencia, ¿no? Contra la violencia contra la mujer, y que esto ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, ¿no? También la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2010, dice que la educación sexual es parte del derecho a la educación, ¿no? Ya no se debe dejar de lado, ya no se debe considerar como un extra, no, sino es parte de la educación, es parte del derecho humano que tiene la persona y que presenta una condición habilitante para acceder a otros derechos, como el derecho a la salud, derecho a una vida libre de violencia, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Esta ESI se sustenta en lineamientos, en normas, en la Constitución, ¿no? En la Ley General de Educación y su reglamento. En todo ello se va a sustentar la ESI. La ESI no es que recién empiece y haya salido de la nada, sino que ha habido estudios que han permitido darnos cuenta que la ESI pues, va a ayudar y fomentar un buen desarrollo dentro de la educación, ¿no? Es importante que esta ESI se puede implementar dentro del currículo nacional de la educación, ¿no? Eso sí es necesario, es importante. La educación sexual integral también es el espacio donde se lleva de manera ordenada, sistematizada, en la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Aquí vamos a promover valores, conocimientos, actitudes para, principalmente, una toma de decisiones, pero esta toma de decisiones tiene que ser consciente, crítica, ¿no? Con relación al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales y el ejercicio de la sexualidad, ¿no? La ESI toma en cuenta las particularidades de cada etapa de desarrollo y considera las dimensiones biológica, reproductiva, socioafectiva, ética y moral. Los objetivos de la ESI, mis colegas, tenemos desarrollo social, socioafectivo, ¿no? Un pensamiento crítico, que no se tome una decisión a la loca, a la ligera, ¿no? Tal cual. Relaciones que se forjen afectivamente, igualitarias, armoniosas, libres de violencia, comportamiento ético, cuidado del otro y el autocuidado, todo ello vinculado a la sexualidad, ¿no? Fortalecer la convivencia democrática, intercultural, igualitaria, inclusiva, libre de toda discriminación, exclusión y violencia que pueda afectar el libre desarrollo de la identidad y el ejercicio pleno de la sexualidad, ¿no? Contribuir a la prevención de diversas problemáticas vinculadas a la vivencia de la sexualidad. ¿Qué recomendaciones vamos a tener para la integración temática de la educación sexual integral? Vamos a respetar, proteger y hacer cumplir los derechos sexuales y reproductivos, lograr el acceso a la educación integral y de calidad en materia de salud sexual y reproductiva, ¿no? También hay que asegurar de que los adolescentes puedan tener acceso universal a la ESI, eliminar la violencia, que es parte también importante de esta salud sexual y reproductiva, ¿no? Educación basada en derechos, ¿cuáles son las ventajas de implementar un enfoque de educación? Tenemos que promover la cohesión, la integración y la estabilidad social, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen encontramos a una serie de adolescentes, de personas, si queremos verlo así, con alguna discapacidad física, motora, ¿no? Y están compartiendo también con personas de diferentes razas, ¿no? Podemos poner acá raza negra, eh, chinas, ¿no? También diferentes contexturas, un obeso, un delgado, ¿no? También es importante. Crea el respeto por la paz y la solución no violenta de los conflictos. Lamentablemente tenemos espacios educativos donde la, la violencia, el bullying, es común, ¿no? Es como si nada hubiera pasado y se mantiene así, como de la nada. Es parte de esta sociedad, ya ni sentido a veces le dan, ¿no? Porque, o sea, no le dan la importancia que se debe de brindar, ¿no? Y eso es lamentable porque viven de esa forma los niños. Los niños traen de casa
la mayoría de veces estos ejemplos, ¿no? Contribuye a una transformación social positiva, ¿no? Vamos a mantener una sociedad justa con la educación sexual integral. Es más rentable y sostenible porque es mejor prevenir antes que tratar. Por ejemplo, se previene un VIH, va a salir mucho más rentable el Estado también poder prevenir este VIH antes que prevenir, antes que el tratamiento, ¿no? Y el riesgo de que esta persona no reciba tratamiento, no acuda para recoger su tratamiento, o simplemente lo tome y lo deje porque no le cae bien, ¿no? Le daña el estómago, puede tener muchos problemas. Produce mejores resultados con miras al desarrollo económico, ¿no? También, bueno, yo soy una persona con discapacidad, entonces me proyecto con mi educación sexual integral para poder conocer y poder enfocarme a cumplir mis objetivos, ¿no? Entonces, los pilares hacia una educación para el desarrollo humano tenemos el aprender a conocer, ¿no? El aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Cuando hablamos de aprender a conocer, nos estamos refiriendo al conocimiento. ¿Qué tanto es que yo me puedo equivocar como también me puedo ilusionar? ¿Qué hacemos con esta condición humana, ¿no? Y los principios de un conocimiento pertinente, ¿no? Tenemos eh, las competencias como conocimiento percibido, conocimiento emocional y un conocimiento pertinente, ¿no? Tenemos aprender a hacer, que es enfrentar las incertidumbres, y adaptabilidad, como también poder capacitar la respuesta a un emprendimiento, ¿no? Aprender a vivir juntos, nos dice, enseñar la comprensión, enseñar la identidad terrenal, la empatía, la supervivencia, ¿no? Y el aprender a ser, que es muy diferente al aprender a hacer. El aprender a ser nos ha indicado cómo tener en cuenta la ética, ¿no? La ética ciudadana. Una cosa es que yo tenga ética desde mi punto de vista em, personal y también puedo yo presentar algún tipo de, podemos mencionar el respeto que mi ciudadanía, que las personas que están a mi alrededor merezcan respeto, ¿no? Como ciudadanos. Bien, ¿hay alguna pregunta, mis colegas, sobre el tema brindado? ¿No? Con esto estamos dando, finalizando la exposición con respecto a estos enfoques teóricos, ¿no? ¿En qué consiste la ESI? ¿Cuál es la importancia de la ESI? Y para poder derrumbar muchísimos mitos, porque eso es parte de los derechos sexuales y es más, derechos humanos, ¿no? Pero aún falta concientizar a la población para que podamos educarnos fielmente con respecto a esta educación sexual, ¿no? Muy bien, entonces, sin más, podemos dar por culminada esta sesión, mis colegas. Les agradezco mucho su tiempo, su permanencia en esta sala. Y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Adiós, colegas. Gracias.